speaker Diego Campos, Territory Manager de Tenable, nos brindará la ponencia Tenable, más que gestión de vulnerabilidades. Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, un gusto. Vamos a arrancar con nuestra presentación el día de hoy. Se llama Tenable más que gestión de vulnerabilidades y es justamente porque la gestión de vulnerabilidades es por lo que principalmente nos han conocido. Para los que no nos conocen, somos los creadores de una solución llamada Nessus. Nessus fue la primera solución de análisis de vulnerabilidades hace más de 25 años y a partir de ahí hemos venido evolucionando, pero siempre con la misma visión, y es ayudarle a nuestros clientes a detectar y prevenir esas vulnerabilidades, y lo que ha venido cambiando realmente es dónde están presentes esas vulnerabilidades. Si nos remontamos hace 25 años, inicialmente teníamos solamente activos tradicionales, PCs, servidores. Ya cuando empieza todo el boom de las .com, empiezan a aparecer todo este tema de aplicaciones web, páginas web, y ahí es donde simplemente hemos venido extendiendo esa cobertura a diferentes tipos de activos. Entonces, en el tiempo, finalmente, lo que ha venido cambiando es lo que llamamos la superficie de ataque. Ya inicialmente cubríamos la parte IT, extendimos a todo lo que es la parte de aplicaciones. Ahora pues empiezan a aparecer, por ejemplo, todo lo que es la parte de identidades, directorio activo. Empezamos a escuchar cada vez también de lo que es la parte de nube, activos industriales, y finalmente vamos consolidando esa superficie de ataque en un modelo de plataforma. Empecemos a hablar un poco de lo que son esas capacidades que van más allá de la gestión tradicional de vulnerabilidades. Y creo que un buen tema para empezar es lo que tiene que ver con la gestión de la seguridad en la nube. ¿Por qué la nube? Porque de alguna forma hoy día los clientes o ya están migrando algún tipo de solución a la nube o tienen un proyecto a mediano o corto plazo para migrar infraestructura a la nube. ¿Cuál es la problemática que normalmente enfrentan los clientes cuando empiezan este proceso de migración a la nube? Es justamente que cuando yo quiero salir con una nueva plataforma, una nueva tecnología, siempre hay que tener en cuenta la parte de seguridad. Porque si no tengo en cuenta esa gestión de seguridad, pues corro el riesgo de exponer un servicio que finalmente va a quedar con alguna brecha donde posiblemente un atacante va a comprometer la información y eso pues termina en un incidente, en terminar en, por ejemplo, en las noticias, donde se expone información confidencial, y es lo que justamente ninguno de nuestros clientes quiere. Entonces aquí hay una serie de soluciones específicas para protección de información en la nube. No voy a ahondar en tecnicismos, pero sí me gustaría que se llevaran una sigla que es el concepto de CNAPP. CNAPP significa Cloud Native Application Protection Platform. En español, una plataforma de protección nativa de las aplicaciones en nube. Esto consta de una serie de soluciones que me permiten cubrir de 360 grados todo lo que yo necesito proteger en el entorno de nube. ¿Qué necesito? Pues claramente vulnerabilidades, o sea, que esos entornos que yo estoy exponiendo pues no tengan vulnerabilidades críticas que un atacante pueda comprometer. Toda la parte de identidades, importantísimo. Normalmente un incidente de seguridad empieza o por una vulnerabilidad o por una identidad que se compromete. Toda la parte también de cargas de trabajo, postura de seguridad, gobierno de Kubernetes, toda la parte de Cloud Detection and Response, infraestructura como código. Vamos que al final, si alguno de ustedes quiere ahondar en alguna de estas funcionalidades, podemos ya tener una conversación. Nuestro stand está aquí a mano izquierda y ya podemos tener una conversación más detallada de las funcionalidades y las capacidades de nuestra solución. ¿En dónde podemos cubrir esto? Básicamente en nubes públicas, AWS, Azure, GCP. Ya incluimos también la parte de Oracle. Si ustedes tienen infraestructura en alguna de estas nubes, pueden integrar fácilmente nuestra solución. Tenemos los conectores ya nube a nube, simplemente con el usuario o los datos de la organización, nos conectamos con su entorno de nube y empezamos a hacer este análisis completo de toda la información que está para que ustedes puedan ver todas las brechas de seguridad que tienen. De entrada, ¿qué les vamos a dar?
un inventario detallado de activos. Muchas veces, digamos que estos entornos de nube son bastante complejos y el simple hecho de saber todo el inventario de activos, carga de trabajo, identidades que están conectadas en el entorno de nube, ya muchas veces es un desafío que tienen nuestros clientes. Pero no solamente eso, sino ya una vez analizamos ese inventario de activos, pues empezamos a evidenciar esas brechas de seguridad. Entonces ahí es donde vamos a empezar a alertarles, a decirles, bueno, aquí hay una vulnerabilidad, aquí hay una identidad con exceso de privilegios, aquí hay un archivo, por ejemplo, con malware. Toda esa información es la que ustedes van a ver en nuestra solución. ¿Qué es de resaltar? Uno, las capacidades que tenemos para monitorear los privilegios de las identidades. Y esto es digamos, una de las funcionalidades por la que la mayoría de nuestros clientes ve un diferencial versus las soluciones tradicionales que puede ofrecerles un cloud provider. Nosotros les mapeamos de manera visual todas esas posibles conexiones que tienen exceso de privilegios. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente mapeamos los usuarios que están conectados en el entorno de nube y empezamos a ver qué información están consumiendo esos usuarios versus qué privilegio tienen. Sobre eso en el tiempo vamos viendo, por ejemplo, este usuario tiene un privilegio de administrador, pero solamente está consultando una porción de los permisos que tiene y empezamos a marcar con color, por ejemplo, amarillo, esos excesos de privilegios. Entonces les vamos diciendo, aquí este usuario tiene un privilegio mucho más alto de lo que realmente está utilizando. En el tiempo seguimos monitoreando, seguimos haciendo seguimiento, hasta que finalmente ya este amarillo se vuelve rojo. Rojo quiere decir, con seguridad ese usuario tiene un exceso de privilegios. Y realmente hay un concepto de seguridad que viene prácticamente desde hace más de 30 años, que es el concepto de menor privilegio. Y es que los usuarios solamente deben tener los privilegios estrictamente necesarios que necesitan para hacer sus tareas diarias. Entonces, ahí ya ustedes van a poder garantizar ese principio de menor privilegio en entornos de nube. ¿Qué más tenemos por acá? Toda la parte de marcos regulatorios. Si ustedes tienen que cumplir con algún lineamiento regulatorio como PCI, como ISO 27001, como NIS, como GDPR, todos esos marcos los podemos mapear en el entorno de nube y decirles qué tan alineados están versus los marcos que ustedes quieran monitorear. Entonces, por ejemplo, si me voy a PCI, entonces, si ustedes tienen que cumplir con PCI, nosotros les decimos, en este entorno de nube, su nivel de cumplimiento de PCI es del 10%. ¿Por qué? Porque si usted quiere cumplir con el 100%, ajuste estas configuraciones, haga estos cambios y la misma herramienta los va guiando para que ustedes vayan alineándose completamente con el marco que quieran cumplir. Igualmente, si es GDPR, si es CIS, si no sé, es el AWS o el Architect de Amazon, HIPAA, ISO 27001, tenemos más de 40 marcos que ustedes pueden monitorear para ver qué tan alineados están frente a las diferentes regulaciones. Y otro punto que quiero resaltar entre todas las funcionalidades es esta parte de combinaciones tóxicas. Y aquí, bueno, vienen todos estos memes de las relaciones tóxicas y demás, pero aquí lo que hacemos es correlacionar todas esas secuencias de eventos que normalmente pueden terminar en un incidente de seguridad. Caso típico, cargas de trabajo públicas con vulnerabilidades críticas, con identidades que tienen exceso de privilegios. Esa es la combinación perfecta para un incidente de seguridad en la nube. El atacante ve la carga pública, explota la vulnerabilidad, toma control de la identidad y empieza a moverse en la nube y empieza a sacar información, empieza a cifrarla y todo lo que pueda hacer el atacante una vez tiene acceso. Entonces, estas son algunas de las funcionalidades. Si quieren ahondar ya en las capacidades, podemos tener una conversación más detallada, demostraciones, prueba de concepto, lo que ustedes necesiten para evaluar si esta solución es la que realmente ustedes necesitan. Cambiemos un poco de tema y hablemos de lo que es la seguridad en entornos OT y IoT. Nuevamente, la visión es la misma, simplemente estamos extendiendo las capacidades a diferentes tipos de activos. Hoy día muchos clientes dicen, no, yo no tengo activos OT, pero
Normalmente encontramos cámaras de seguridad, sistemas de control de acceso, lectores de tarjeta en los mismos entornos IT. Y ya los atacantes saben que los clientes tienen dispositivos IoT dentro de sus entornos IT. ¿Qué hace el atacante? Pues como normalmente el cliente ya tiene aseguradas sus servidores, sus estaciones de trabajo, pues el atacante va a buscar esos puntos débiles que normalmente no estamos asegurando, y ahí es donde, por ejemplo, hemos visto ataques entrar por un teléfono IP, por un módem que estaba conectado en la red, incluso por una cafetera. Hemos visto ataques donde han ejecutado ransomware en cafeteras, porque pues hoy día como todo está hiperconectado, pues esos activos también son parte de la superficie de ataque de nuestros clientes. De entrada, nuevamente, primer principio de seguridad, visibilidad. Yo no puedo asegurar lo que no puedo ver. Entonces, darles una visibilidad completa de todo lo que está conectado en la red, no importa si es IoT, si es OT, si es IT, finalmente podemos darles esa visibilidad convergente de cualquier tipo de dispositivo que esté conectado en la red. Una vez tenemos esa visibilidad, pues el siguiente paso es empezar a identificar qué vulnerabilidades hay, cuáles son esas brechas de seguridad que un atacante podría comprometer, mapearles detalladamente cómo se están intercomunicando esos activos entre sí, que esto es otro de los retos que tienen hoy día, sobre todo los clientes en entornos industriales, porque muchas veces para el cliente ya es un reto saber qué está conectado en la red. Ahora, mucho más saber cómo se están comunicando esos activos entre sí, qué tipo de tráfico están generando, qué protocolos están utilizando. Ese es el tipo de visibilidad que podemos llegar a darles con nuestra solución. Igualmente, una de las funcionalidades que creo que genera más valor en nuestros clientes y en las diferentes conversaciones que hemos venido teniendo con clientes, sobre todo de entorno industrial, toda la parte de manufactura, oil and gas, empresas, por ejemplo, como Ingenios. Esta parte del control de configuración se vuelve algo fundamental para garantizar la continuidad de la operación. Normalmente lo que escuchamos es algo así como: yo sé que tengo malas prácticas de seguridad, sé que no uso, por ejemplo, las contraseñas cifradas, sé que no utilizo los protocolos que cumplen con los estándares de seguridad, pero lo que no puede pasar en el entorno industrial es que se detenga la productividad, porque finalmente ahí es donde está el corazón del negocio, ahí es donde el negocio está facturando, y cualquier minuto, cualquier segundo que se detenga esa productividad es un impacto directo al revenue del negocio. Entonces, ¿qué hacemos nosotros aquí? Generamos básicamente snapshots de las configuraciones, principalmente de los PLCs, que son los dispositivos de control. Una vez sacamos ese snapshot, pues podemos empezar a mapear lo que son líneas base, y cada vez, por ejemplo, que se hace un cambio o periódicamente, ir tomando snapshots de esas configuraciones. De esa forma, si en algún momento llega a haber un incidente, bien sea porque un malware hizo un cambio no autorizado o un operario cambió algo en la configuración, o como nos pasó una vez que nos contaba un cliente que a uno de los operadores le dio por conectar un PC al mismo switch donde estaba conectado el PLC y dejaba bajando música y archivos de torrent en las noches, y por ahí se infiltra un malware, toma control del PLC y empieza a comportarse todo el sistema de una manera errática. Entonces ahí es donde justamente, si esto llega a suceder, la plataforma rápidamente les dice qué cambió, qué se agregó, qué se quitó en esa configuración, para que el administrador de la red OT rápidamente también pueda deshacer los cambios y revertir la configuración a un estado conocido. Entonces, estas otras las funcionalidades que hemos venido dando a conocer a nuestros clientes, porque no muchos de nuestros clientes conocen todas estas capacidades que tenemos. Igualmente, la misma invitación: si les hace sentido este tema, si quieren profundizar, si quieren tener más información, no duden en visitarnos en el stand. Hablemos de otro tema también que ha sido muy sonado recientemente, yo creo que a nivel mundial hace muchos años, pero en Latinoamérica, los ataques de ransomware. Y este es un punto que cada vez más frecuentemente escuchamos casos de clientes que tienen este tipo de incidentes. Esto sucede normalmente por un patrón que ya está bien mapeado, bien conocido, y es normalmente el eslabón más débil de la cadena,
es el eslabón humano. Las personas son fácilmente vulnerables a ser engañadas, terminan abriendo archivos que no deben abrir, dando clic en URLs donde no deben entrar y finalmente se compromete una máquina. A partir de ahí, el atacante ya sabe cómo empezar a buscar escalar ese ataque a través del directorio activo. De hecho, también, ya si ustedes quieren, por ejemplo, evidenciar si son vulnerables a este tipo de ataques, ya hay muchas empresas de consultoría que hacen eventos tipo Capture the Flag, donde básicamente les dicen, yo le garantizo que en menos de X cantidad de tiempo puedo tomar control de su directorio activo y mostrarle cómo ejecutar un ataque de ransomware. Son servicios de consultoría que ya están mapeados, no los hacemos nosotros, pero ya varias empresas del medio he escuchado que los están ofreciendo. Y siguen exactamente este mismo parámetro que sigue el atacante. Engañan a un usuario, el usuario abre un archivo, toman control de la máquina, empiezan a moverse lateralmente, toman control del directorio activo a través de ciertas vulnerabilidades y ciertos protocolos que ya están claramente mapeados, que tienen brechas de seguridad, como Kerberos, como ADCS, como NetLogon, que son protocolos muy típicos del funcionamiento del directorio activo. Y a partir de ahí ya ejecutan algo que se llama una GPO para distribuir malware en todas las máquinas del dominio. En ese punto le dan la instrucción al malware, cifrar la información y el cliente queda completamente comprometido. Entonces, ahí el eslabón débil de la cadena es el directorio activo, porque es el que le permite al atacante escalar de comprometer una máquina puntual a tomar control de todas las máquinas del dominio. Entonces, partimos de lo básico y es darles visibilidad de todas esas vulnerabilidades, todas esas brechas que proactivamente puedo fortalecer antes de tener un incidente, pero sobre todo también les damos información detallada, por ejemplo, de cuando se está presentando un ataque puntualmente relacionado con eventos como el ransomware. Les decimos cuál es la máquina que está ejecutando el ataque, hacia qué dispositivo está ejecutando el ataque, normalmente un directorio activo, un controlador de dominio, y a partir de ahí ya ustedes pueden, desde su servicio de SOC, de respuesta a incidentes, tomar alguna acción específica. Podemos generar alertas vía Syslog hacia un SOC, podemos generar alertas, por ejemplo, vía correo electrónico al administrador del directorio activo para que se tome acción oportunamente. Igualmente, si quieren ahondar más sobre el tema, pruebas de concepto, demostraciones, hojas de datos del producto, lo que necesiten, estamos para ayudarles. Y finalmente todo esto, ¿cómo converge en un modelo de gestión integral de seguridad? Me devuelvo al principio de la presentación. Hace 25 años la superficie de ataque era PCs y servidores básicamente. ¿Qué ha cambiado en el tiempo? Que ahora tenemos todos estos nuevos activos en nuestra organización y pues al final la cadena se rompe por el eslabón más débil. Entonces, lo que hacemos es darles una visibilidad completa de toda la superficie de ataque y decirles cuáles son esos activos que potencialmente están poniendo en peligro directamente la continuidad del negocio. Eso es algo que Gartner ya desde el año 2022 ha venido posicionando y cada vez es un concepto que va ganando más reconocimiento en el mercado, que se llama gestión de exposición, que es básicamente mapear toda esa información de vulnerabilidades en contexto de riesgo de negocio. Esto en la práctica, ¿cómo lo van a ver? Un dashboard donde el dashboard les va a decir numéricamente qué activos son los que tienen un mayor riesgo para el negocio. Ese riesgo está en función, primero, pues que sean activos críticos para el negocio. Ustedes pueden parametrizar la criticidad, aunque la herramienta automáticamente lo valora. Les dice cuáles son de esos activos los que tienen vulnerabilidades críticas que están siendo activamente explotadas. Y le asigna un puntaje de 0 a 1000 a cada activo, de tal forma que ustedes lo que van a ver aquí en primera plana, pues es un activo que pertenece a un proceso core de negocio, que tiene vulnerabilidades críticas y que el atacante está explotando activamente. Y ahí es donde ustedes van a poder enfocar sus recursos, sus ventanas de mantenimiento, sus esfuerzos de remediación. Porque ese es el reto hoy día. El reto no es saber si tengo vulnerabilidades, todos los clientes tienen vulnerabilidades. El reto es saber cuáles debo remediar en primera instancia para evitar que eso se materialice en un incidente.
Con esta información podemos generar algo que le gusta mucho a los gerentes de seguridad, a los oficiales de seguridad, incluso a la alta dirección, y es unos mapas de calor donde les vamos diciendo cómo está en promedio su postura de seguridad. Esto es interesante porque al final al negocio no le interesa si tenemos 20.000 vulnerabilidades críticas, 10.000 altas, 5.000 medias, sino lo que le interesa es: responsables de seguridad, garantíceme que el negocio pueda seguir operando de una manera eficiente. Y nosotros, a través de este tipo de dashboard, podemos comunicarle fácilmente al negocio cómo está la postura de seguridad del negocio en general o de un proceso, por ejemplo, de negocio. Entonces ustedes pueden empezar a agrupar los activos por tipo de activo, por proceso, por ubicación geográfica, para irle dando visibilidad al negocio. Por ejemplo, este proceso core está con un nivel de riesgo A, B, C, quiere decir alto, medio, bajo. Incluso numéricamente se le entrega un factor de 0 a 1000 de cómo está ese factor de riesgo. Y esto lo pueden empezar a desglosar desde una métrica general a una métrica, por ejemplo, por tipo de activo. Entonces, si vemos, por ejemplo, un web service o un portal de e-commerce, tiene activos IT, tiene aplicaciones, tiene seguramente bases de datos. Entonces, yo puedo tener una métrica global del proceso y puedo empezar a desglosarlo, por ejemplo, cómo está toda la parte de la capa IT, cómo está toda la capa de aplicación, cómo está toda la capa de base de datos, y ver exactamente desde el proceso, segmentar por tipo de activo e incluso llegar activo por activo a saber cuál es ese activo que está subiendo mi puntaje de riesgo en un proceso crítico. Entonces, vamos de lo macro a lo micro, de lo micro a lo macro, para finalmente darle a cada área lo que necesita. A la alta dirección, una postura de riesgo; a los administradores, qué es lo que deben remediar; a la capa media de mando, saber exactamente dónde deben hacer seguimiento para fortalecer esa postura de seguridad. Eso es lo que es nuestra solución de Tenable One, una única plataforma donde van a poder gestionar de manera integral toda la superficie de ataque, no importa el tipo de activo. Al final, lo que van a tener simplemente es un monitoreo de esa postura de seguridad del negocio, desde el detalle, que es la vulnerabilidad específica que se debe atacar, hasta una métrica global de negocio de la organización. Si desean saber más sobre el tema, tener más información, igualmente aquí les dejo mi contacto, lo pueden escanear. Este es el QR también para que acumulen los puntos de la aplicación, para que participen por el premio que se va a dar al final de la tarde. E igualmente, nuevamente, si quieren profundizar en alguno de los temas que tratamos en la sesión, los esperamos en nuestro stand aquí a mano izquierda. Muchas gracias.